Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a hablar sobre la relación entre las normas ACEA y las homologaciones de fabricante. Y asiento, ponte cómodo y empezamos. A la hora de elegir aceite para nuestro motor siempre nos vienen a la mente las mismas dudas sobre qué viscosidad utilizar, qué norma API, ACEA o ILSAC, así como también qué homologación de fabricante. Antiguamente en los manuales de usuario de los vehículos venía todo de manera bastante más fácil, ya que te indicaba todo, pero a día de hoy está la mala costumbre de muchos fabricantes que solo te indican una norma de homologación de fabricante, sin especificarte norma API, norma ACEA, norma ILSAC y tampoco lo que es la viscosidad. Si bien es cierto que como norma general lo ideal es seguir siempre la recomendación del fabricante, lo que dice el manual, en algunos casos pasa que el fabricante, sobre todo en vehículos antiguos, recomendaba normas antiguas que a día de hoy han sido descatalogadas o sustituidas por normas superiores. En algunos casos también ha pasado que el fabricante ha recomendado un tipo de norma en primera instancia y luego se ha dado cuenta que ese tipo de aceite no es el indicado para ese motor y ha generado problemas, y en algunos casos también nos pasa que el fabricante nos recomienda un tipo de norma, un tipo de viscosidad, unas especificaciones y solo se encuentra en aceites que podemos considerar gama baja, gama sencilla, con bases muy sencillas, y no lo encontramos en gama alta con buenas bases, con PAO, con éster y buenas especificaciones. En este vídeo voy a intentar explicar a grandes rasgos qué requisitos, especificaciones y qué tipo de pruebas han de pasar los aceites para que se puedan homologar con una norma ACEA, con una norma API, ILSAC o una homologación de fabricante, y en muchos casos vamos a ver que son todas muy parecidas. Vamos a analizar a grandes rasgos las especificaciones de la norma ACEA, que es la que rige aquí en Europa. Esta norma hace distinción a dos grupos de aceite, principalmente los aceites denominados full SAPs y los aceites denominados low SAPs y mid SAPs. ¿Y qué quiere decir esto de las SAPs? Pues son las cenizas. La ceniza es el residuo que deja el aceite cuando se quema, y en este caso, dependiendo de la cantidad de residuo que deje el aceite, se cataloga como un aceite full SAPs, mid SAPs y low SAPs. ¿De dónde viene esta ceniza como tal? Pues del propio paquete de aditivos. Como norma general, un aceite full SAPs siempre va a llevar un paquete de aditivo antidesgaste y detergente más rico que un aceite mid SAPs o un aceite low SAPs. Como norma general siempre vamos a encontrar los aceites mid SAPs que vienen más recortados de aditivos que un aceite full SAPs, y a su vez los aceites low SAPs viene aún más todavía, si cabe, más recortados de aditivos, principalmente antidesgaste y detergentes, que los aceites mid SAPs. Así que los aceites que vienen más ricos en cuanto al paquete de aditivos antidesgaste y detergente siempre van a generar más cenizas en forma de residuo cuando el aceite se quema. ¿En qué afecta el tema de la ceniza en un vehículo? Pues depende mucho de si lleva o no sistema de posttratamiento de gases, lo que es conocido como el filtro de partículas. El filtro de partículas es un dispositivo que lo que hace es reducir las emisiones de los motores a combustión, y si el aceite lleva alto contenido en ceniza vas a acelerar la obstrucción de este tipo de filtro. Incluso puedes llegar a obstruirlo de tal manera que el vehículo entre en modo protección y tengas que llevarlo en grúa al taller. ¿Qué pasa si mi vehículo no lleva sistema de posttratamiento de gases? Pues que sin problema alguno le puedes poner un aceite full SAPs. Si el vehículo no lleva sistema de posttratamiento de gases, le puedes poner un aceite low SAPs o un aceite mid SAPs. Sí, en principio no va a haber problemas, ya que te es indiferente el tema del filtro de partículas, pero que sepas que estás utilizando un aceite que viene recortado de aditivos antidesgaste y recortado de aditivos detergentes, cuando no te es para nada necesario. El utilizar un aceite que va capado de aditivos en un motor que no le hace falta porque no va equipado con filtro de partículas no es necesario, y dependiendo del tipo de uso que se le haga, en condiciones muy severas puede ser incluso contraproducente. Y si bien hay otros factores que influyen en la protección del motor, en lo que es la calidad del aceite, como puede ser la base, además del paquete de aditivos, como norma general, un aceite que venga menos cargado de aditivos siempre va a proteger menos un motor que un aceite que vaya más cargado de aditivos. Dentro de la categoría de los aceites denominados full SAPs está la categoría ACEA 3B3, ACEA 3B4 y ACEA A5B5. Todos ellos tienen como norma general un contenido más alto en cenizas, derivado precisamente de llevar una concentración más alta de aditivos. En cuanto a los requisitos que ha de cumplir un aceite para poder ser homologado de manera oficial
oficial dentro de esta categoría, ACA3B3 o ACA3B4 o ACA5B5, tiene que cumplir una serie de requisitos. El primer parámetro que debe cumplir es tener una viscosidad HTHS determinada dentro de un rango. Este tipo de viscosidad es una viscosidad que se obtiene a través de un procedimiento tribológico en que se estresa el aceite. Se estresa sometiéndolo a alta carga y alta temperatura en varios ciclos a 150 grados. Esta viscosidad HTHS lo que mide es la resistencia al cizallamiento que sufre el aceite cuando pasa por determinadas partes del motor. Este tipo de cizallamiento principalmente se manifiesta dentro de un motor, en la zona del árbol de levas, de los balancines, en las guías de las válvulas, entre los segmentos y la camisa, el bulón, los casquillos de biela, etc. Hay vehículos que están preparados para trabajar con aceites con bajo HTHS, en este caso lo que podría ser por ejemplo una CA5B5 que debe de tener un HTHS comprendido entre 2,9 y 3,5, y por otro lado hay motores que no están concebidos para trabajar con este tipo de aceite y requieren aceites que tengan un HTHS igual o superior a 3,5. En cuanto a la concentración de ceniza, para homologar de manera oficial una CA3B3 debe de tener una concentración comprendida entre 0,9 y 1,5, para una 3B4 una concentración comprendida entre 1 y 1,6 y para una 5B5 solo indica que debe ser igual o inferior a 1,6. En cuanto a la concentración de fósforo, que es el principal aditivo antidesgaste que llevan todos los aceites sin excepción, en este caso no hay límites ni mínimos ni máximos. En cuanto a la concentración de azufre, ACEA como tal no impone un límite máxima de concentración, lo que sí otras normas como puede ser API, como puede ser ILSAC, así como muchas normas de fabricantes que son homólogas a un aceite full SAPS, sí que impone un límite máximo dependiendo de la viscosidad de entre 0,5 y 0,6. Superar ese límite máximo ya empieza a ser perjudicial. En cuanto al TBN, que es la capacidad de neutralización de ácidos, lo que es la alcalinidad que tiene el aceite, para una 3B3 se requiere que sea igual o superior a 8, para una 3B4 se requiere que sea igual o superior a 10 y para una 5B5 se requiere que sea igual o superior a 8. En cuanto al porcentaje de evaporación NOAC, que es una prueba en la que se pone el aceite a una determinada temperatura durante un determinado tiempo, se exige que sea igual o inferior a 13, que desde mi punto de vista es excesivo. En cuanto a la gama de aceites denominados Low SAPS o Mid SAPS, recomendados principalmente para vehículos que llevan filtro de partículas, pues está el C1, C2, C3, C4 y C5. Los aceites denominados Low SAPS, que son los que más capados de aditivos vienen, son los C1 y los C4, y los aceites denominados Mid SAPS, que sí que vienen capados de aditivos, pero más que en los aditivos antidesgaste, principalmente en los detergentes, son los denominados C2, C3 y C5. En cuanto a la viscosidad HTHS, C1 y C2 tiene que ser igual o superior a 2,9, C3 y C4 tienen que ser igual o superior a 3,5 y los C5 tienen que comprenderse entre 2,6 y 2,9. En cuanto a la concentración de ceniza, C1 y C4 son los que más capados vienen, tienen que ser la concentración igual o inferior a 0,5, prácticamente una tercera parte de los límites que se establecen para los aceites full SAPS, y en cuanto a los C2, C3 y C5, su concentración máxima de ceniza tiene que ser igual o inferior a 0,8. En cuanto a la concentración de fósforo, que es el principal aditivo antidesgaste y antioxidante que se utiliza en todos los aceites sin excepción, una CaC1 tiene que ser inferior a 0,05, que es 500 partes por millón, 500 ppm. Los ACEA C2, C3 y C5 tienen que comprenderse entre 700 ppm y 900 ppm, y los ACEA C4 indica que tiene que ser igual o inferior a 0,09, que son 900 partes por millón, 900 ppm. En cuanto a la concentración de azufre, los aceites Low SAPS tienen que ser igual o inferior a 0,2 y los aceites Mid SAPS tienen que ser igual o inferior a 0,3. En cuanto al TBN, que es la alcalinidad, la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, para los aceites ACeA-C1 no hay unos mínimos exigidos y para ACeA-C3, C4 y C5 tiene que ser igual o superior a 6. Porcentaje de evaporación NOAC, para los aceites C1, C2, C3 y C5 se exige que sea igual o inferior a 13 y para los C4 se exige que sea igual o inferior a 11. Esto es a grandes rasgos las características mínimas y máximas exigidas que debe de tener un aceite para poder homologarse de manera oficial con una norma ACEA determinada. Ahora bien, no solo están estas pruebas que se hacen en el laboratorio, hay otras que también se hace tanto en laboratorio como puede ser la formación de espuma, la detergencia y demás,
así como también hay pruebas que se hacen en bancos de motor, en un banco de potencia con un motor en determinadas horas para medir el desgaste, la degradación del aceite, la capacidad de detergencia y demás, que no me quiero extender ahora mismo demasiado porque si no se haría un vídeo de más de 5 horas. Bien, ahora he ordenado de distintos fabricantes sus distintas normas, algunas de ellas todavía en vigor, hay algunas que ya han sido descatalogadas y en las mismas he puesto las viscosidades que se encuentran, la norma CA que suele cumplir, así como también de manera residual, porque no siempre la cumple, algún tipo de norma API o ILSAC. Y por último y no menos importante, si es o no compatible con los vehículos que vienen equipados con filtros de partículas. La norma BMW LL98, que es bastante antigua, comprende viscosidades entre 0W30 y 10W60. Inicialmente eran ACEA A3B3, aunque de últimas ya eran ACEA A3B4, eran y lo son porque todavía hay aceites que lo homologan, y solemos encontrarlo en ocasiones bien con API SL, API SM o API SN. ILSAC no homologa y ya os adelanto que ILSAC solo lo homologan aceites hasta SAE 30 con una viscosidad HTHS inferior a 3,5 y en este caso no es compatible con filtro de partículas porque se trata de un aceite full SAPS. La norma BMW LL01 es un poco más moderna, que vino a sustituir a la LL98, comprende el mismo rango de viscosidades, ACEA A3B4, y en cuanto a la norma API solemos encontrarla con API SM o SN. Y al igual que la LL98 no es compatible con los filtros de partículas. La norma BMW LL01FE es una norma que pasó un poco sin pena ni gloria, comprende viscosidades de 0W30 y 5W30, suele venir asociada a una CA5B5, API SL y en este caso sí que en algunos casos homologa la norma ILSA GF3 o GF4, son bastante antiguas y al igual que LL01 y LL98 se trata de un aceite full SAPS y no es compatible con los vehículos equipados con filtro de partículas. La norma BMW LL04, súper conocida, aún en vigor, comprende viscosidades entre 0W30 hasta 5W40, es ACEA-C3, con lo que es un aceite mid-SAPS, API SM o SN como norma general, no cumple con la norma ILSAC ya que tiene un HTHS igual o superior a 3,5 y en este caso sí que es compatible con los vehículos que van equipados con filtro de partículas. La norma BMW LL12FE también es una norma que pasó un poco sin pena ni gloria, se trata de 0W30, cumple con la norma ACEA-C2 con lo que es un aceite mid-SAPS. En cuanto a API solemos encontrarla a veces con SM o SN, cumple con GF5 como norma general y sí es compatible con filtro de partículas. También está la norma BMW LL14FE que es 0W20, súper ahorrador de combustible, es homólogo y en ocasiones suele cumplir con ACEA A1B1, aunque dicha norma como tal a día de hoy está oficialmente descatalogada, suele cumplir con API SM-SN, suele cumplir también con ILSA GF5 y no es compatible con filtro de partículas. En cuanto a la norma BMW LL17FE, que es de las últimas que ha sacado el fabricante, se trata de un 0W20, cumple con ACEA C5, se suele encontrar con API SN o con la nueva SP y también en ocasiones se suele encontrar con la norma ISLA GF5 y GF6 y en este caso sí que es compatible con los vehículos que llevan filtro de partículas. Recordar en este caso que pese a que yo he incluido la norma API o la norma ILSA que suele venir en ocasiones asociado, aquí lo más importante es ver la viscosidad, el ACA y si es compatible o no con el filtro de partículas. En cuanto a las normas del grupo FCA, Fiat Chrysler Alfa Romeo, que también lo lleva Lancia, pues la verdad que es un poco una merienda de negro, y perdón por la expresión, porque la verdad que tiene normas a cascoporro muy diversas, muy variadas y sí que en muchas ocasiones genera bastantes problemas a los usuarios a la hora de decantarse por una o por otra. Todas ellas tienen un denominador común, que empiezan todas por 9.55535 y va acompañado normalmente de una letra o dos letras y un dígito. Algunas de ellas están oficialmente descatalogadas, pero sí que hay muchos alfistas que conservan vehículos bastante antiguos y le puede servir un poco de guía de por si en el caso de que su vehículo en el manual de instrucciones recomiende una norma muy antigua que oficialmente a día de hoy esté descatalogada, que casi seguro que pasa, pues puede elegir otra alternativa un poco más moderna pero que también cumpla los mismos requisitos en cuanto a viscosidad y ACEA. La D2 es bastante antigua, comprende la viscosidad de 10W40 y 15W40, de seguro lo vas a encontrar en aceite mineral con un poco de aceite sintético
o completamente mineral. Cumple normas ACEA A3B3 y A3B4 y como norma general lo vas a encontrar con la API SL o SM y no es compatible con el filtro de partículas. La norma DS1, mucho más moderna, cumple 0W30 o en 5W30, ACEA C2, lo vas a encontrar en API SM o SN, bastante más moderno que la SL y en ocasiones también ligado a la norma ILSA GF5 y sí es compatible con el filtro de partículas. La DSX también muy moderna, solo se encuentra en la viscosidad 0W20, en algunos casos lo vas a encontrar como ACEA C2, en otros como ACEA C5. En cuanto a API va a ser API SN o incluso la nueva norma API SP, va a cumplir con ILSA GF5 o con la nueva GF6 y sí que es compatible con el filtro de partículas. La G1 se trata de 5W30, ACEA 5B5 con lo que es un aceite que tiene bajo HTHS, ahorrador de combustible, la vas a encontrar tanto en API SL como SM o SN, cumple con la ILSA GF3 o GF4, son ya un poco antiguas y en este caso, tratándose de un aceite full SAPS, no es compatible con el filtro de partículas. G2 también algo antigua, cumple con las viscosidades 10W40 y 15W40, casi de seguro semisintético o mineral. Cumple con A3B3 o A3B4, API SL, SM o SN y no es compatible con el filtro de partículas. GH2 más moderna, 5W40, se puede encontrar tanto en versiones full SAPS como en versiones mid SAPS, como puede ser ACA3B4 o ACA-C3. En cuanto a API, se suele encontrar ligada no siempre a API SM o SN y en este caso he puesto que no es compatible con el filtro de partículas en el caso de que sea solo A3B4 y aquí habría que poner un asterisco de que si se trata de una CAC3 en ese caso sí es compatible con el filtro de partículas. La GS1 comprende viscosidades 0W30 y 5W30, es bastante moderna, ACA-C2 con bajo HTHS, API suele ser SM-SN, en ocasiones va ligada también a ILSA GF5 y sí es compatible con el filtro de partículas. La H2 comprende solo viscosidades en 5W40, se puede encontrar en A3B3 o en A3B4, API SL, SM o SN y no es compatible con el filtro de partículas. H3 es 10W60 que se suele utilizar en algunos motores Mecrior en los busos, en los V6, Full SAPS, ACA3B4 se suele encontrar en SL, SM o SN y tampoco es compatible con el filtro de partículas. M2 solo se encuentra en 0W40 y 5W40, ACA3B4, API SL, SM o SN y tampoco es compatible con el filtro de partículas. N2 solo se encuentra en 5W40, también A3B4, API SM o SN, no es compatible con el filtro de partículas. S1 se encuentra en 5W30, esta es bastante más común, se suele encontrar en ACA-C1 en un low SAPS o en ACA-C2 en un aceite mid SAPS, preferiblemente siempre buscar la opción en C2 que viene un poco más rico en cuanto al paquete de aditivos. Se suele encontrar con la norma API SM y SN, así como también en ocasiones con la ILSA GF5 y si es compatible con el filtro de partículas. La norma S2 es 5W40, se encuentra en ACA-C3, API SM o SN y sí que es compatible con el filtro de partículas. S3 también bastante moderna, se encuentra solo en 5W30, se suelen encontrar o en versiones en ACA-C2 o en ACA-C3 o en un mix en aceites que de manera simultánea cumplen con ambas normas, API SM y SN y sí que es compatible con el filtro de partículas. Y otra homologación, la Z2, solo se encuentra en 0W40 o en 5W40, se suele encontrar tanto en A3B3 como en A3B4, suele ir ligada casi siempre a API SM y SN y no es compatible con el filtro de partículas. Recordar en este caso que pese a que yo he incluido la norma API o la norma ILSA que suele venir en ocasiones asociado, aquí lo más importante es ver la viscosidad, el ACA y si es compatible o no con el filtro de partículas. Si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y darle a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Así como también te recuerdo que puedes unirte y así ayudar para que puedas seguir trayendo más marcas y modelos de aceite. Pasamos a las normas Ford, que como Ford de manera originaria es un fabricante estadounidense, sí que casi siempre va ligado a una norma API o a una norma ILSA.
Todas ellas tienen un denominador común que empiezan con WSS-M12 y va acompañado de 3 dígitos. La más conocida del fabricante posiblemente sea la norma 913, es una norma que tiene bastantes años, se trata de un 5W30 ACEA A5V5, solemos encontrarlo principalmente en API SL, pero también SM o SN, ILSAC como norma general GF3, pero también GF4 y GF5 y no es compatible con el filtro de partículas. Sobre esta norma hay un detalle muy importante y es que en la transición que hubo de pasar de vehículos diésel que no llevaban filtro de partículas a vehículos diésel que sí que llevaban filtro de partículas, en esos años un poco locos Ford se hizo un poco la picha un lío y seguía recomendando la norma 913 en vehículos que sí que llevan sistemas de posttratamiento de gases, lo que es el filtro de partículas. En este caso como tal yo soy más partidario de en ese tipo de vehículos, pese a que el fabricante recomiende una 913, usar una alternativa en ACEA C2, que en cuanto a viscosidad y propiedades físicas es muy similar, pero sí que viene algo más recortado para alargarle la vida al filtro de partículas. En cuanto a la norma 913, se trata de una viscosidad 5W40, ACEA C3, suele cumplir con API SM o SN y si es compatible con el filtro de partículas. La norma 925 se trata de un 5W20, en principio homologaba la norma A1B1, aunque ACEA como tal esta norma la ha descatalogado, suele cumplir con API SM o SN y en cuanto al ISLAC suele ser GF4 o GF5 y no es compatible con el filtro de partículas. La norma 529 se trata de un 5W30, no cumple ACEA como tal, pero sí que cumple con una norma API SN-RC que suele venir algo recortado en cuanto al calcio y más rico sobre todo en cuanto al magnesio para evitar el picado de biela LSPI, suele ir ligado a ILSA GF5, aunque es posible que próximamente lo veamos ligado también a ILSA GF6 y no es compatible con los sistemas de posttratamiento de gases como es el filtro de partículas. La 930 es un 5W20, cumple con ACEA 5V5, solemos encontrarla con API SN o API SP y ILSA GF5 GF6 y en este caso tratándose también de un aceite full SAPS no es compatible con los filtros de partículas. La norma 934 es un 5W30, es un ACEA C1, es un aceite que va bastante recortadito de aditivo, es un low SAPS, suele cumplir API SM o SN y si es compatible con los filtros de partículas. La norma 937 va ligada a un 0W40, se trata de un aceite full SAPS ACEA 3B4, solemos encontrarlo en SL, SM o SN y no es compatible con el filtro de partículas. La norma 945 va ligado a una viscosidad 5W20, cumple con ACEA A5V5, homologa la norma como norma general API SN-RC, ILSA GF5 y no es compatible con el filtro de partículas porque se trata de un aceite full SAPS. La norma 946 es un 5W30, ACEA A5V5, suele ir ligado a API SM-SN, ILSA GF4 o GF5 y no es compatible con el filtro de partículas. La norma 947 se trata de un 0W20, ACEA A5V5, API SN o la nueva API SP, ILSA GF5 o la nueva GF6 y en principio no es compatible con el filtro de partículas, pero pasa que siendo, como he comentado antes, un fabricante estadounidense y allí el filtro de partículas se la trae al viento, pues es posible que esta misma norma se esté utilizando aquí en Europa y muchos modelos de Ford empiezan a equipar ya filtro de partículas en sus motores gasolina y quizás ahí pueda haber un pequeño inconveniente, así que todo se andará. En cuanto a la norma 948 se trata de un 5W20, suele ser o ACEA A5V5, suele ser también ACEA C2, en ocasiones también ACEA C5, cumple como norma general la norma API SN o la nueva SP, también la ISLA GF5 o la nueva GF6 y dependiendo de si es A5V5 o si es un C2 o C5 es o no compatible con los filtros de partículas. Y en cuanto a la norma Ford 950 se trata de un 0W30, ACEA C2, API SN, ILSA GF5 y si es compatible con los filtros de partículas. Suele pasar mucho en el fabricante Ford que actualiza sus propias normas de homologación y le va añadiendo en cada versión una letra, como puede ser A, B, C, D, etc. Puede darse el caso que, por ejemplo, tu vehículo requiera la norma 913B y solo encuentres, como suele ser normal, la norma 913D, que es la última, pues no hay mayor inconveniente ya que es completamente retrocompatible. Pasamos a las normas del grupo General Motors, que es lo que venía siendo todos los modelos de Opel, algunos Daewoo también los montaban, algunos Chevrolet y demás.
Y en principio son 4 normas, aunque 2 de ellas a día de hoy están prácticamente en desuso, prácticamente ya descatalogadas, pero que todavía hay manuales de fabricante que las recomiendan. Está la LLB025, que encontramos viscosidades comprendidas entre 0W30 y 5W40. Se puede encontrar tanto en versión A3B4 Full SAPS como en versión ACAC3 Mid SAPS. Suele cumplir, dependiendo de cada modelo de aceite, una norma API SL, SM o SN, y dependiendo si es A3B4 o ACAC3 es o no compatible con los filtros de partículas. Exactamente pasa lo mismo con su hermana LLA025, se encuentra en el mismo rango de viscosidad desde 0W30 hasta 5W40, la misma norma ACEA, hay a veces que lo vas a encontrar en A3B4 o bien en ACAC3, la norma API también la vas a encontrar bien en SL, SM o SN, y también dependiendo de la ACEA te va a ser o no compatible con el filtro de partículas. Si tu vehículo no lleva filtro de partículas, inclínate mejor por una A3B4, o si en el caso de que sea un vehículo principalmente diésel que sí que lleva filtro de partículas, pues ve a por una CAC3, o puedes pasar directamente a la que la sustituyó, que es la norma GM Dexos 2. La norma GM Dexos 2 es la más conocida, se ha estandarizado, comprende viscosidades desde 0W30 hasta 5W40, es sí o sí ACAC3, Mid SAPS, se suele encontrar en API SM o SN y sí es compatible con los vehículos que llevan filtro de partículas. En cuanto a la norma GM Dexos 1 Gen 2, es una norma que vino a Europa hace relativamente poco, un par de años, cuando se dieron cuenta que algunos vehículos de General Motors, cuando los fabricaba Opel de verdad, no ahora con los nuevos que llevan motor PSA, pues algunos gasolina de inyección directa, tanto atmosféricos como turbo, sufrían de LSPI, que es picado de biela a bajas revoluciones. Para solucionarlo reformularon un poco el paquete de aditivos, reduciendo el calcio, aumentando bastante el magnesio, y de esa manera se mitiga ese efecto bastante negativo. Se suele encontrar en 0W20 hasta 5W30, es muy parecido a lo que pudiese ser una CA5B5, ya que se trata de un aceite Full SAPS y tiene un HTHS inferior a 3,5, viene ligado a API SNRC o la nueva API SP, viene también ligado bien a ILSA GF5 o la nueva GF6, y he puesto que no es compatible con el filtro de partículas, y aquí va a haber un pequeño problema. Al igual que, como he comentado antes, en una norma de Ford, que como viene siendo un fabricante estadounidense y allí los filtros de partículas no se utilizan porque tienen otro tipo de reglamento en cuanto a la contaminación, pues sí que en muchos vehículos de la última hornada del grupo General Motors que se comercializó aquí en Europa, siendo gasolina, sí que incluían el filtro de partículas. Y claro, ahora se recomienda encarecidamente, para mitigar el picado de biela, este tipo de norma, que como he comentado es un aceite Full SAPS, suele venir con una concentración de cenizas en torno a 1, siendo el límite máximo permitido para los aceites Mid SAPS de 0,3, así que habrá que esperar a la larga cómo se comporta o cómo interfiere este tipo de aceite en los vehículos de última hornada que, como comento, sé que llevaban filtro de partículas. Pasamos ahora a las normas del grupo Mercedes. Hay algunas que están oficialmente descatalogadas, pero que para gente que tenga un vehículo bastante antiguo, el cual su manual de usuario le recomiende dicha norma, una norma que a día de hoy no existe, pues sí que quizás les sirva de ayuda para buscar un homólogo. Os voy a decir un truquillo que en principio es una chorrada, pero que a mí me ha servido en más de una ocasión para salir de dudas a la hora de encontrar especificaciones o recomendar una norma en concreto. Si os dais cuenta, todas las normas de Mercedes empiezan por 3 dígitos, un punto, y luego va acompañado o de un dígito o de 2. Si va acompañado de un dígito, se trata de un aceite Full SAPS. Si va acompañado de 2 dígitos, bien se trata de un aceite Mid SAPS o un aceite Low SAPS. Por ejemplo, 229.51 y 229.5 cumplen exactamente las mismas viscosidades, el mismo API, pero la 5.1 es una CAC3 y la 5 es un aceite ACEA A3B4. La norma 2265 es algo antigua, se encuentran viscosidades comprendidas entre 0W30 y 10W40, dependiendo de si va sola o acompañada de otra norma se puede encontrar en A3B4 o en ACAC3, en API SL, SM o SN, y dependiendo si solo cumple A3B4 o si también cumple ACAC3,
puede ser o no compatible con los vehículos que llevan filtro de partículas. La norma 226.51 es un 5W30, cumple con ACAC4. Esta es exactamente la misma que la Renault RN720 y la requieren los vehículos Mercedes que llevan principalmente vehículos Renault diésel. Se suele encontrar en API SM o SN y sí que es compatible con el filtro de partículas. La norma 229.1 es algo antigua, comprende viscosidades desde 5W30 hasta 20W50, suele ser ACEA A3B3 o A3B4, la sueles encontrar en API SL, SM y en ocasiones SN y no es compatible con el filtro de partículas. La norma 2293 comprende viscosidades desde 0W30 hasta 10W40, también es un poco antigua, ACEA A3B4, API SM o SN y no es compatible con el filtro de partículas. La norma 22931 comprende viscosidades desde 0W30 hasta 5W40, ACEA C3, como norma general API SM o SN y sí es compatible con el filtro de partículas. La 229.5 comprende viscosidades desde 0W30 hasta 5W40, ACEA A3B4, API SM o SN y no es compatible con los filtros de partículas. Esta, como norma general, es la que vino a sustituir a las 2265, a las 2291 y a las 2293. La 22951 comprende viscosidades entre 0W30 y 5W40, es ACAC3, API SM o SN y sí es compatible con el filtro de partículas. Una revisión sobre la 229.51 fue la 229.52, comprende el mismo rango de viscosidad desde 0W30 hasta 5W40, es ACAC3, API SM y SN, también es compatible con el filtro de partículas y sobre la 5.1 lo que aporta es un pequeño plus de ahorro de combustible. La 229.6 comprende viscosidad de 0W30 a 5W30, es ACEA 5B5, se suele encontrar en API SL, SM o SN, en ocasiones también ligado a ILSA GF4 y GF5 y no es compatible con el filtro de partículas. Homóloga está la 22961, en este caso es como la 2296 pero en versión mid-SAPS. Se encuentra también en viscosidades comprendidas o bien 0W30 o 5W30, ACAC2, API SL, SM o SN y en ocasiones también con ILSA GF4 o GF5 y esta sí es compatible con el filtro de partículas. Y por último, la más moderna que tiene el grupo Mercedes, la 229.71, se trata de un 0W20, súper ahorrador de combustible, ACAC5, se encuentra en API SN o la más moderna SP, en ocasiones también ligado a ILSA GF5 o GF6 y sí es compatible con el filtro de partículas. Recordar en este caso que pese a que yo he incluido la norma API o la norma ILSA que suele venir en ocasiones asociado, aquí lo más importante es ver la viscosidad, el ACA y si es compatible o no con el filtro de partículas. Pasamos a las normas PSA, grupo Peugeot Citroën. En este caso también todas empiezan en B71. Tenemos la B71-2010, que es la más moderna, 0W20, ACAC5, API SN y es posible que pase a ser API SP en determinados modelos y sí que es compatible con el filtro de partículas. B71-2290, 5W30, ACAC2, esta es la más común del grupo PSA, API SN o SM, sí es compatible con el filtro de partículas. B71, 2294 y las 2295 son algo antiguas, comprenden viscosidades de 10W40 y 15W40, de seguro base mineral, ACEA A3B3 o A3B4, API SL, SM o SN, no es compatible con el filtro de partículas. La 95 prácticamente igual, sino que en algunos casos no se va a encontrar con API SN. B71 2296, 5W40, ACEA A3B4, SM, SN, no es compatible con el filtro de partículas. 2297, 5W30, bien en ACEA C2 o bien en ACEA C3 o en un mix. API SM, SN, si es compatible con el filtro de partículas. B712300, 10W40 y 15W40 son viscosidades bastante obsoletas. ACEA A3B3 e incluso es posible ACEA A3B4, API SL, SM o SN, no es compatible con el filtro de partículas. Y las que sí os sonarán más, sobre todo si tenéis un motor PSA algo más moderno, B712302, que es un 0W30 ACEA C2, API SM SN con filtro de partículas, y la 2312 0W30, que en este caso puede ser o C1 o C2, API SM o SN y también compatible con el filtro de partículas. Pasamos ahora a las del grupo Renault, que también suele montar estos motores en Dacia, en algunos modelos de Nissan, en algunos modelos de Infiniti, en algunos modelos de Mercedes y la verdad que en bastantes vehículos.
RN700 y RN710 son ya bastante antiguas, todavía en vigor. La 700 comprende viscosidades desde 0W30 hasta 10W40 y se puede encontrar tanto en A5V5 como en A3V4, cumple con SL o SM, en ocasiones SN, y va a ser un GL3, GL4 en algunos casos. No es compatible con el filtro de partículas. La RN710 en este caso cumple las mismas viscosidades desde 0W30 hasta 10W40. Se puede encontrar en A3V4 o en C3, a diferencia de la RN700. También se suele encontrar o en API SL, SM o SN, y dependiendo si solo es A3V4 o si es C3, será o no compatible con el filtro de partículas. La RN720, que es la misma de Mercedes, la 226.51, es o bien 0W30 o 5W30, AC4, bastante recortaditos de aditivos, API SM o SN, y sí que es compatible con el filtro de partículas. Hay tres nuevas que son muy recientes, que no van a sonar a nada, pero que actualmente están en vigor. RN17 se trata de un 5W30 AC3, API SN, sí es compatible con el filtro de partículas. RN17FE es un 0W20, cumple con AC5 y lo vas a encontrar bien en API SN o en la nueva SP, así como también muy posiblemente en ILSA GF5 si es compatible con el filtro de partículas. Y uno que me parece bastante interesante, RN17 RSA 0W40 CAC3. De este tipo de aceites hay muy pocos. Como norma general, la gran mayoría de 0W40 son full SAPs, en este caso es un mid SAPs. Va a venir acompañado de API SN-SM casi seguro y sí que es compatible con el filtro de partículas. Bien, y pasamos a las últimas que he podido recopilar, las del grupo BAG. La 500 10W40 es bastante antigua, A3V4, suele ser SL, SM o SN, no compatible con el filtro de partículas. 50100 también se encuentra en 10W40, A3V4, SL, SM, SN, no compatible con el filtro de partículas. 50101 desde 5W50 hasta 20W50 suele ser A3V3 o A3V4, y en cuanto al API sueles encontrar desde API SJ hasta API SN, no es compatible con el filtro de partículas. La norma 50200 sí que se sigue utilizando, es homóloga a la norma Porsche A40 o C40 dependiendo si es ACA3V4 o ACA-C3. Comprende viscosidades desde 0W30 hasta 10W40 en API SM o SN, no es compatible con los filtros de partículas si es A3V4 o si lo es si es ACA-C3. La 50300 y 50301 pasaron un poco sin pena ni gloria, 0W30, ACA5V5, API SL como norma general, ILSA GF3 o GF4 como norma general y no son compatibles con los filtros de partículas. La archiconocida 50400 es homóloga también a la Porsche C30, se encuentra en 0W30 o 5W30, en ACA-C3 sí o sí, API SM o SN y sí que es compatible con el filtro de partículas. Esta norma tiene la peculiaridad que nunca la vas a encontrar sola, ya que siempre va ligada a la 507. La norma 50500, archiconocida, homóloga a la Porsche A40 C40, al igual que la 502, se encuentra también en un rango muy amplio de viscosidades, desde 0W30 hasta 15W40, lo puedes encontrar en A3V4 o en ACA-C3, desde API SL hasta API SN, dependiendo si es ACA-C3 o solo ACA3V4 será o no compatible con el filtro de partículas. La norma 505.01 es, como yo la digo, la norma de la discordia. Esto entró en vigor en torno al año 2000 aproximadamente. Al principio era ACA3V4, luego pasó a ser ACA-C3. Comprende viscosidades entre 0W30 y 5W40. Se supone que esta norma es especial para los vehículos inyector bomba. A día de hoy cualquier aceite lo cumple sin problemas. En este caso sí es compatible con los vehículos que llevan filtro de partículas, pese a que cuando se recomendaba la gran mayoría no llevaban filtro de partículas. Luego está la 506 y la 50601, pasaron también un poco sin pena ni gloria, 0W30, ACA5V5, API SL, ILSA GF3, GF4, no compatibles con los filtros de partículas. Archiconocida 50700, homóloga a la Porsche C30, siempre va ligada a la norma 50400, se trata de viscosidades 0W30 o 5W30, ACA-C3, API SN o SM, si es compatible con los filtros de partículas.
Y ya de últimas sacaron unas nuevas normas, estas son bastante modernas, que son la 508, que siempre va ligada como norma general a la 509. También estas son homólogas a la Porsche C20, se trata de aceites en 0W20. Al principio homologaban A1V1, aunque oficialmente esa norma ya está descatalogada. Las versiones más recientes cumplen con ACEA-C5, son API SN y dependiendo de si solo son A1V1 o si son ACEA-V5 serán o no compatibles con los filtros de partículas. Y hasta aquí un repaso general sobre las distintas normas de homologación del fabricante, así como su ACEA API e ILSAC asociado. Espero que sirva sobre todo para muchos usuarios que tienen un vehículo antiguo y que en su manual recomienda una norma muy antigua que está oficialmente descatalogada para que pueda buscar alguna alternativa, así como también para que muchos usuarios en el que su manual solo indica una norma como tal sepa diferenciar o al menos conocer a qué tipo de aceite hace referencia a dicha norma. Comparte el vídeo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica. Dale un buen like si te ha gustado el vídeo y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.